Soy Felipe García, Knowler es mi alias y vengo a explicaros en este, curso introductorio a la inteligencia artificial las posibles aplicaciones que tendríamos de estas nuevas técnicas. Os hemos presentado qué es la inteligencia artificial en general y hemos visto la diferencia entre un programa tradicional y un programa basado en inteligencia artificial, y ahora diréis, ¿y esto cómo puedo aplicar? Es decir, hay algo muy al orden del día que escucharéis, es los coches inteligentes de Google, ¿no? Pues eso es lo que se trata, es de utilizar técnicas de inteligencia artificial para que un coche pueda ser automáticamente conducido sin la intervención humana. Imaginaros la cantidad de información que tiene que recibir un ser humano para, a través de los sensores, la visión y procesar todo lo que hay en el tráfico para tomar decisiones. Pues eso mismo tiene diferentes aplicaciones como ramas de la inteligencia artificial. Una es, como podéis imaginaros, la visión artificial y el procesamiento de imagen. Entonces, a través de cámaras, el ordenador recibe esas imágenes. Imaginaros que hay que detectar qué es lo que hay en la imagen, que no es nada trivial. Hay que identificar los elementos y tomar decisiones conforme a esas imágenes, algo que el ojo humano y el cerebro lo hace a una velocidad increíble. Bueno, afortunadamente hoy en día ya tenemos la capacidad de procesamiento razonablemente suficiente como para que un coche a una velocidad no muy alta pueda ir tomando decisiones en función de la imagen que recibe con múltiples cámaras alrededor del coche. Otro de los grandes retos que además estos días está muy de moda es la robótica, ¿no? La robótica es cómo utilizar robots o industriales o lo que unos llaman robots humanoides que sean capaces de actuar como un ser humano, ¿no? Es tratar de utilizar todas las capacidades de movimiento, razonamiento, ¿no? Andar, habréis visto todos al famoso robot Asimo, que es capaz de subir una escalera, servir unas bandejas, se va moviendo. Bueno, pues eso que no tiene nada de trivial, es bastante complejo porque simplemente cuando ves el vídeo de Asimo es un robotito que tiene que subir una escalera. Bueno, pues el hecho de subir una escalera, yo que llevo años en esto, es muy complicado y se han dado grandes avances. Lo que ocurre es que, si habéis leído la prensa, es que están comentando mucho lo de los robots asesinos. Bueno, la realidad es que la inteligencia artificial aplicada a la robótica, hoy por hoy tendríamos el cerebro de un gusano. Es decir, podríamos ser capaces de pensar y de tomar decisiones a un nivel muy primitivo. Para que algún día lleguemos a tener un robot humanoide capaz de poder actuar como un ser humano con todo lo bueno y malo, acordaros que la inteligencia artificial es equivocarse, no solo es acertar, sino equivocarse, porque lo que tratamos es parecernos, no ser mejor que el cerebro, sino parecernos al comportamiento del cerebro, no olvidemos eso. Pues para que un robot pueda tomar decisiones, y no os digo ya, tener o simular emociones, pues no solo tenemos un problema de capacidad de procesamiento, ya os digo, hoy en día, a pesar de que tenemos unos maravillosos y muy potentes chips, tenemos un grave problema y es el calor que generan. El calor que generan supone que tenemos un calor tan fuerte en los chips que cuando trabajan mucho pueden llegar a romper las leyes físicas que los permiten funcionar como funcionan. Es decir, de hecho, habréis visto en muchos campus universitarios, cuando se hacen pruebas de estos de acelerar los ordenadores, que los enfrían con nitrógeno. Entonces, ese nitrógeno lo que hace es enfriar el chip porque la capacidad de disipación de calor puede afectar a su funcionamiento y llegar a no funcionar, incluso a derretirse, ¿no? Porque las conexiones de los chips hacen que eso físicamente deje de funcionar. Entonces, ¿qué ocurre?
que para que podamos dar saltos importantes en la capacidad de computación, tienen que pasar muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, que tengamos una tecnología que puede ser actual o futura, no se sabe, pero sobre todo es que pasemos de la computación actual a la computación cuántica, para que podamos tener la capacidad de computación más parecida a cómo funciona el cerebro y no tener el problema que tenemos ahora con el calor en los chips. Entonces, en el hipotético caso de que llegara una nueva generación de procesadores y una nueva tecnología que no se base en la actual tecnología y que el calor no pueda hacer que esos ceros y unos que se almacenan en el ordenador puedan llegar a no funcionar y que las instrucciones y la capacidad del reloj de la CPU no llegue a funcionar, tendrán que pasar muchas cosas y aunque pasaran y tuviéramos esa nueva generación, tendremos todavía muchísimos pasos para ir pareciéndonos primero al cerebro de un ratón, luego al cerebro de un león, luego al cerebro de un delfín y finalmente, yo no creo que antes de 50 años estemos en posibilidad de tener algo parecido a lo que sería un cerebro humano muy primitivo, ¿vale? Entonces, si un robot es asesino es porque ha habido un fallo y no porque la intencionalidad, que es lo que yo siempre discuto, es que la intencionalidad del robot sea matar, ¿vale? Eso es muy importante y ahora está muy de moda en toda la prensa, sobre todo americana, que los robots no pueden ser asesinos. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de decisión autónoma y solo es, en todo caso sería asesino, el programador que ha establecido o bien el algoritmo o bien, en este caso, la inteligencia artificial, las reglas que lleven a ese robot a tomar esa decisión. Y finalmente, una de las áreas en las que yo más involucrado estoy es en la de computación natural, entender el lenguaje y demás, y los robots semánticos, o sea, darle semántica a lo que hay en Internet, a todas las redes, a toda la información y convertir la información en conocimiento. Es lo que se llama procesamiento del lenguaje natural y extracción de información. Entonces, en ese campo, luego os voy a ir contando, pero lo que hacemos es crear otro tipo de robots, no robots físicos, sino robots software, que es lo que básicamente utilizan los hackers, ¿no? Es decir, hacen arañas, robots que se inmiscuyen en el ordenador y hacen cosas y te extraen la información con un objetivo malicioso. Bueno, nosotros lo que hacemos es trabajamos en hacer robots semánticos, es el mismo robot, pero que acceden a información abierta, es decir, accesible públicamente, interpretamos esa información y la convertimos en conocimiento. La diferencia entre información y conocimiento es que el conocimiento depende de algo fundamental, que es el contexto. Y diréis, ¿y esto del contexto qué es? Bueno, pues es muy sencillo y muy importante. Si yo os digo Caimán y busco en Google, pues lo primero que os llama la atención es que sale Islas Caimán. Pero si yo, en vez de estar buscando una isla geográficamente, el contexto fuera geográfico, fuera bancario, a lo mejor lo que me interesaban son las Islas Caimán por el tema bancario. Pero a lo mejor estoy en animales. Si mi contexto son animales, entonces en vez de islas, que es contexto geográfico, debería ser caimán animalito, ¿no? Reptil. Con lo cual, si os dais cuenta, en función del contexto, podemos tener definiciones y significados diferentes de una misma palabra. Pues eso es lo difícil y utilizamos una técnica que se llama desambiguación. Es decir, cuando yo leo en un texto de una web Caimán, tengo por las palabras y por lo que dice el texto de esa página web, por ejemplo, tengo que deducir si estoy en contexto geográfico, en contexto financiero o en contexto biológico, ¿vale? o animal, ¿no? Entonces, una vez que extraigo la información de una página web,
en formato texto o audiovisual, que es lo más complejo, lo convierto en conocimiento, ya tengo una semántica de qué significa ese texto y de qué estoy hablando. Entonces, una vez extraído, luego os voy a contar un ejemplo de lo que estamos haciendo, de cómo aprender de eso y utilizando hoy por hoy algoritmos, estamos creando en la nube una arquitectura de inteligencia colectiva, que ya os voy a explicar qué es, en base a conocimiento abierto y bioinspiración, para poder tomar decisiones con una mayor probabilidad que lo que hoy en día están haciendo otros sistemas. Por ejemplo, un recomendador. Un recomendador estudia tus gustos y toma decisiones de decir, pues creo que te va a gustar esto. Pero eso no es real. Puede que te guste eso y puede que te guste más o te guste menos. Entonces, claro, cuando llegamos a aplicar técnicas de inteligencia artificial, os recuerdo que lo que importa es la probabilidad. Entonces, poco a poco tenemos que ir haciendo sistemas que sean más inteligentes y que la probabilidad vaya siendo mayor. Entonces, en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es explicaros un poco cómo nuevas arquitecturas en el estado del arte y gracias a un proyecto financiado con I+D, vais a ver cómo aplicado en la nube puede ir aplicando todo esto que os digo de inteligencia artificial, partiendo de conocimiento y llegando a la sabiduría.